Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Licey. Buenas noches, licenciada, que el Señor le bendiga. Muy buenas noches con todos, chicos. Regálenme un minutito, ya iniciamos, por favor. Buenas noches, Lice. Buenas noches, licenciada. El sol de hoy y ese amigo de nosotros nos ha comunicado, familia. Desde entonces nos ha tocado dormir en la calle, pasar frío, pasar... Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran en la presente sala. Mil disculpas por la demora.
Estaba teniendo un poco de problemas de conexión, chicos. Bien, vamos a empezar con lo que es nuestra clase del día de hoy, en la cual desarrollaremos lo que es la temática conocida como el Paleolítico. Directamente cuando nosotros nos referimos al desarrollo de la sociedad, al desarrollo de la humanidad, siempre debemos comprender que todo se marca mediante una línea histórica. Esta línea histórica parte desde lo que es el origen de la humanidad. Posterior al origen de la humanidad, lógicamente ya se van desarrollando y se van promoviendo nuevos aspectos importantes, lógicamente ya aspectos relevantes dentro de la situación que tal y cual nosotros conocemos y que nosotros consideramos en, en la sociedad actual. La línea histórica, la línea como tal, se caracteriza por tener lo que es el inicio de la humanidad conocida como el Paleolítico. Posteriormente, tenemos lo que es el Neolítico y posteriormente tenemos lo que es la Edad de los Metales, ¿sí? A todo esto nosotros lo conocemos como la era de la prehistoria. ¿Qué quiere decir como tal estas tres letritas como pre, antes de una palabra como prehistoria? Directamente se refiere a antes de la historia, como tal, a la historia tal y cual la conocemos en la actualidad. A eso es a lo que nosotros conocemos como prehistoria. Pero directamente referido a una conciencia diferente, conocemos que la humanidad se caracteriza por tener un desarrollo único, que la humanidad se ha caracterizado por tener una forma de reproducción, una forma de evolución sumamente arraigada a los ideales y a las creencias que vienen definidas con la forma de pensamiento. En este sentido, en estas primeras clases nosotros nos vamos a referir a lo que es la prehistoria, ¿sí? Esta prehistoria principalmente nace de lo que nosotros conocemos como el Paleolítico, ¿sí? Dentro de la era del Paleolítico nosotros hablamos de lo que es la evolución de los homínidos o de los primeros hombres, ¿sí? En este sentido, nosotros vamos a relacionar y a su vez interpretar las características esenciales del Paleolítico y la producción del arte rupestre. Asimismo, vamos a explicar y valorar la importancia del trabajo como eje de la supervivencia humana y de las revoluciones tanto culturales dentro del Paleolítico y del Neolítico. Dentro de lo que es la prehistoria, nosotros vamos a estudiar a dos eras importantes, lo que es el Paleolítico y el Neolítico. Especialmente en el Paleolítico, nosotros empezamos a entender y empezamos a estudiar lo que se conoce como el inicio de la humanidad, cómo parte todo, de dónde es que nosotros actualmente tenemos un conocimiento, de dónde es que nosotros actualmente tenemos un desarrollo, tenemos una evolución, de dónde parte todo. Sí, cuando nosotros pensamos en las teorías de la creación de la humanidad, en las teorías de la creación como tal de la realidad, como la tenemos hoy en día, existen dos teorías. La teoría conocida como la creacionista y la teoría conocida como la evolucionista. La creacionista en la cual nos habla sobre la ideología de que Dios creó a la tierra en 7 días, fue creando a las especies. La otra creencia y teoría, perdón, es la teoría de la evolución, en la cual habla de que todo se produjo con la explosión del Big Bang, en el cual lógicamente dio a luz a lo que son los átomos y de ahí empezaron a desarrollarse los primeros indicios de vida. Para la ciencia, la teoría más aceptada es la teoría evolucionista. Sí, ojo, esto vamos a tomar en cuenta. No es que deja de lado la teoría creacionista, que dice, no, la teoría creacionista no existe y punto. No, lo que hace la ciencia es estudiar a la teoría evolucionista y la opta como la más aceptada con la finalidad de darnos respuesta a muchos hechos y a muchos sucesos importantes dentro de la cotidianidad, dentro de lo que nosotros vamos a ir desarrollándonos, dentro de los conocimientos y las concepciones con las que nosotros vamos a irnos encontrando, ¿sí? Es así que directamente nosotros entonces vamos a ir estudiando a estos primeros indicios y a estos primeros reconocimientos de sociedad. Para ello, como ustedes saben, nosotros siempre empezamos con lo que es un pequeño
videíto sobre lo que es el Paleolítico. Vamos, por favor, a tomar atención, chicos. Smile and Learn. 5 cosas que deberías saber sobre el Paleolítico. El Paleolítico es la primera etapa de la prehistoria y es el periodo más largo de toda la historia. Comenzó con la aparición de los primeros seres humanos en África, hace unos 300.000 años. Paleolítico significa piedra antigua, y esto explica la aparición de las primeras herramientas de piedra. Durante el Paleolítico, los seres humanos se organizaban en tribus, pequeños grupos de 20 a 30 personas que vivían en cabañas o cuevas naturales. Eran nómadas, es decir, no vivían en un mismo sitio. Se desplazaban a distintas zonas en busca de caza, pesca y otros alimentos. En otras palabras, eran cazadores y recolectores. Entre sus platos favoritos estaban los frutos silvestres, los ciervos, los bisontes o incluso los mamuts. Ya en el Paleolítico realizaban ceremonias para pedir a la naturaleza abundancia de alimentos. Sí, adoraban al sol o a la lluvia. Otro aspecto muy curioso es que enterraban a sus muertos y hacían ritos funerarios. ¡Guau! Parece que estos primeros hombres ya tenían creencias. En el Paleolítico se descubrió el fuego. Así no. Parece ser que tras una tormenta y con la aparición de un rayo, surgió el fuego de forma fortuita. Más tarde, los primeros hombres aprendieron a encenderlo de 2 formas diferentes: frotando un palo sobre un tronco o chocando 2 piedras. El fuego fue muy importante para que los miembros de las tribus pudieran tener calor durante la noche o el invierno. Además, gracias al fuego, podían cocinar y disfrutar de alimentos mucho más ricos. El arte nace en el Paleolítico hace 35.000 años. Ahora seguro que te estarás preguntando, ¿tenían museos los prehistóricos? No, las primeras pinturas rupestres aparecen en los techos y muros de las cuevas en las que vivían. Efectivamente, eran un elemento decorativo. Les gustaba tener la casa bonita. En sus pinturas representaban escenas de caza, como esta que ves en la imagen. ¿A qué es increíble que perduren en la actualidad? Elaboraban la pintura con agua, tierra, sangre o plantas, y utilizaban sus dedos o pinceles para pintar. En el Paleolítico se construyeron las primeras herramientas de piedra. Estas fueron imprescindibles para la supervivencia, ya que con estos artilugios podían cazar o pescar más y mejor. ¡Qué bien! Así podían conseguir más alimentos. Para su construcción daban forma a una piedra con ayuda de otras. Algunas de las primeras herramientas fueron los cuchillos o las puntas de flecha. A medida que iban progresando, utilizaron otros materiales como huesos o maderas, para fabricar agujas o incluso arpones. Estos primeros hombres siguieron avanzando y volviéndose más inteligentes, mejorando su forma de vida. Con la llegada de la agricultura y la ganadería, termina el Paleolítico y comienza el Neolítico. Estas han sido las 5 cosas que deberías saber sobre esta etapa. ¿Te ha gustado? Bien, entonces lo que nosotros aquí directamente tenemos y relacionamos es cómo el Paleolítico se caracteriza por ser el inicio de la sociedad, tal y cual nos dice, piedra antigua, ¿sí? Lógicamente, como les digo, nosotros posteriormente veremos el Neolítico, que significa, por otro lado, piedra nueva, pero principalmente todas las características que tiene el Neolítico son las formas de vida, nos enseñan las formas de producción, nos enseñan las formas de desarrollo que lógicamente tenían las sociedades con la finalidad de poder desarrollarse dentro de una cotidianeidad. Es así que nos dice que los actuales seres humanos somos el resultado de un largo proceso
evolutivo, que conocemos como el proceso de hominización. ¿Sí? ¿A qué se refiere un homínido? ¿Qué es hominización? Prácticamente la actividad o la acción en la cual el ser humano se fue desarrollando, en la cual el ser humano incluso hasta la actualidad nunca ha dejado de desarrollarse. Si nosotros nos ponemos a relacionarnos cómo era la humanidad o la sociedad hace unos 5, 10, 15, 20 años, entendemos que la sociedad y la realidad era totalmente diferente. Asimismo, como la realidad será muy diferente de aquí en unos 20 años, ¿sí? No sabemos. ¿Por qué? Porque el ser humano jamás va a dejar de evolucionar, el ser humano jamás va a dejar de desarrollarse. Nunca se va a encontrar en un punto en el que diga, bien, llegué al punto al que quise llegar y ya. Quizás como seres humanos individuales, quizás en algún momento lo hagamos, pero como grupo social no, como grupo social constantemente existe la necesidad de evolucionar. Al menos nosotros en estas clases en las que iremos viendo cómo aparecen las primeras civilizaciones, vemos cómo la palabra necesidad, esta misma palabra que la relacionamos con el área de emprendimiento, la palabra necesidad se caracteriza por hacer que el ser humano, por la necesidad de alimentarse, por la necesidad de buscar refugio, por la necesidad de quizás tener vestimenta, ¿qué hace? Tenga la intención y busque las formas y los métodos de transformar la naturaleza en artefactos y en elementos que le permitan desarrollarse. Nos dice que las teorías sobre el largo proceso de hominización están en constante estudio, pero lo que sí sabemos con certeza es que la evolución no fue lineal, es decir, no es que partió aquí y terminó acá, sino que coexistieron diversas especies de homínidos, como les más o menos nos hacemos una idea. No es que digamos, estos personajes que vemos aquí como primeros pobladores partieron en el punto 1 y se mantuvieron avanzando, avanzando, avanzando hasta llegar a lo que nosotros somos hoy en día. Es decir, una única especie avanzó hasta el final. No, en el transcurso de esta línea histórica, en el transcurso de este desarrollo y de esta evolución, existieron varias especies. Unas evolucionaron, otras no evolucionaron, otras desaparecieron, otras duraron mucho tiempo, pero no lograron desarrollarse, pero como tal el Homo sapiens es el que logró mantenerse hasta la actualidad, lógicamente hasta el punto en el que ya logró logró convertirse como tal en un ser humano hecho y derecho, pero fueron varias especies que coexistieron. Por eso es que existe la teoría de que dicen, ¿por qué si supuestamente descendemos de los monos siguen existiendo? Sí, que es una de las teorías que nosotros tenemos. Es porque no nos referimos como tal a que descendemos del mono. Descendemos de una especie parecida, de una especie semejante, de una especie vecina a como nosotros los vemos a los monos, solo que con la diferencia de que la especie parecida, en este caso los homínidos, fueron los que se desarrollaron, fueron los que crearon nuevas capacidades, los que crearon nuevas actitudes. Más o menos el cuerpo humano es tan perfecto que se transforma. Si yo como mucho, yo me engordo. Si yo empiezo a hacer dieta, yo me flaqueo. Si yo me voy al gimnasio, saco cuadros. Si dejo de ir al gimnasio, pierdo los cuadros. ¿A qué se refiere esto? A que prácticamente el cuerpo se transforma de acuerdo a las actividades que yo realice. ¿Sí? Si es que, por ejemplo, nosotros cargamos mucho tiempo una carga pesada, una mochila, lo que sucedía cuando éramos niños e íbamos a la escuela. Cuando yo cargo constantemente esto pesado en mis hombros, ¿qué es lo que yo siento? Que de una u otra manera me voy encorvando, voy creando una joroba. ¿Por qué? Porque si es que yo constantemente me mantengo en una postura, esto se vuelve parte de mí y lógicamente el cuerpo se va adaptando a ello. A eso es a lo que nosotros queremos llegar con cómo estas sociedades y estas civilizaciones fueron avanzando, se fueron desarrollando, fueron creando varios aspectos importantes, fueron teniendo varias relaciones con la naturaleza que les transformaron el consciente y la ideología. En este caso, nosotros estudiamos al naturalista inglés Charles Darwin, quien planteó en su libro El origen de las especies que los animales que existen en la era actual son el resultado de modificaciones y adaptación al medio ambiente que sufrieron especies anteriores, tal y cual lo que nosotros somos hoy en día.
la forma en la que nos vemos, las características que tenemos, lógicamente son resultado de la evolución y de la adaptación que tuvieron en algún momento y la transformación que tuvieron en algún momento las civilizaciones en épocas pasadas. Como les decía, como la civilización o la sociedad como tal no fue lineal, la evolución no fue lineal, porque si es que hubiese sido que una sola especie evolucionó, todos fuéramos iguales, ¿sí? Todos fuéramos parecidos, no existiera como tal una diferencia. Pero ¿por qué existen varias etnias? ¿Por qué existen varias características físicas? ¿Por qué existen varias formas de rostro del cuerpo? ¿Por qué? Porque esto viene parte de las especies. Nosotros somos la especie una de las especies del entorno de nuestra naturaleza, pero una especie que alcanzó la inteligencia. Es la única diferencia. Por eso es que vulgarmente, aunque parezca brusco, se utiliza la palabra de que nosotros somos animales, pero somos animales racionales porque somos parte de la especie. Así como hay perros, así como hay gatos, leones, tiburones, hay seres humanos, hay hombres. Hay como tal el ser humano que es parte de esta naturaleza, es parte de la especie, con la diferencia, como les digo, de que el ser humano desarrolló el pensamiento. Este proceso implica que las nuevas especies sean más complejas e incorporen nuevas capacidades. ¿Por qué? Porque lógicamente, mientras el ser humano evoluciona, va teniendo adaptación más rápida al entorno, va conociendo nuevas cosas, va teniendo nuevos conocimientos, por ende su intelecto se va desarrollando y lógicamente ahí va alcanzando más fácilmente lo que se conoce como la realidad. ¿Cómo se produce esta evolución biológica? En el caso de los homínidos, los primeros aparecen en África, en el Valle del Rift, hace 400 millones de años. Estos eran los Australopithecus, que iniciaron el bipedismo. ¿Qué quiere decir el bipedismo? Quiere decir que ya empezaron a caminar sobre dos extremidades, como ustedes ven aquí en la imagen. Era la forma en la cual caminaban en un inicio. Eran cuadrípedos, pero conforme fue avanzando la necesidad, hubo un momento en el que la especie, por necesidad, ya no alcanzaba a ver en su entorno, en lo que veía en su espacio, en su cuadrado como tal, lógicamente ya era limitado. La inercia. Cuando nosotros, por ejemplo, nos vamos a caer, no es que yo todos los días practico si es que me caigo, cómo me voy a caer. No, cuando nosotros nos caemos a veces por inercia, o ponemos el brazo, o ponemos la mano, cuando me van quizás siento un golpe, pongo las manos para que no se me golpee el rostro. ¿Qué sucede? El ser humano actúa por inercia, el ser humano actúa por instinto. Asimismo lo hacían en esta época. El instinto de querer ver más allá, el instinto de querer reproducir también su mente o lo que sea que estaba pasando por la conciencia en ese momento, hace que la especie, en este caso el Australopithecus, empiece a practicar el bipedismo, es decir, se para sobre sus dos extremidades para poder ver más allá. Encorvado no lo podía hacer. Cuando se pone sobre sus dos extremidades, logra ver más allá del horizonte. Lógicamente no es que se puso sobre sus dos extremidades y ya, ahí sí empezó a caminar, no. Fue un proceso, iba practicándolo poco a poco, y ahí ya se volvió parte de su realidad. Estos Australopithecus utilizaban palos y piedras para realizar algunas tareas, como romper un hueso para comer el tuétano, es decir, esa cosita que nosotros vemos adentro del hueso cuando comemos pollo. Si le tascamos al hueso, esa cosita café se le conoce como tuétano. Coger frutos de los árboles, pero aún no fabricaban herramientas. Esto es importante. El Australopithecus aún no fabricaba herramientas. Eran básicamente vegetarianos. ¿Por qué? Porque lógicamente se alimentaban de lo que encontraban en la naturaleza. Hace 2.500 millones de años evolucionaron hacia el primer representante del género Homo, ¿sí? Conocido como el Homo habilis o a su vez hombre hábil, ¿sí? Este es el hombre hábil, quien se le da este nombre porque ya empezó a fabricar herramientas, porque ya empezó a fabricar, lógicamente, utensilios que le permitían, lógicamente, cazar, hacer diferentes actividades de la realidad y sobre todo era carroñero. ¿A qué se refiere que ya no era vegetariano, sino se convirtió en carroñero? Que de una o de otra manera empezó a alimentarse de carne, carne cruda, carne en descomposición. Eso significa ser carroñero. No es que él cazó un animal, lo partió y se lo comió. El carroñero era que comía restos de otras especies, pero que ya estaban especies muertas.
Posteriormente, hubo distintos representantes del género Homo que evolucionaron de forma paralela, tanto en África como en Asia y Europa. Además de carroñar, también cazaban y progresivamente fueron perfeccionando su tecnología y sus conocimientos. Todos estos elementos y todas estas especies acabaron extinguiéndose, excepto el Homo sapiens, quien fue el hombre pensante, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos ya una referencia más o menos. El Australopithecus tuvo más o menos unas características, pero desapareció. El Homo habilis ya tuvo un desarrollo de conciencia más avanzado, pero desapareció. Quien se mantuvo fue el Homo sapiens, pero ustedes dirán, ¿por qué? Porque lógicamente su capacidad de pensar, su capacidad de entender el entorno, de entender la naturaleza, le permitió transformar todo lo que tenía a su alrededor en beneficio propio. Es decir, que su origen fue africano y desde ese continente pobló Asia, Europa y posteriormente América y Oceanía. El Homo sapiens se ha estudiado a partir del conjunto de fósiles llamados hombres neandertales, encontrados en Asia Central, Cercano Oriente y Europa. Es decir, cuando nosotros escuchamos al hombre neandertal, es el nombre que se le dio a estos restos que se utilizaron con la finalidad de obtener algún tipo de referencia o algún tipo de contacto con la actualidad, algún tipo de contacto con el conocimiento, ¿sí? Tenemos a un personaje importante conocido como el hombre cromañón. Es otra de las especies, como el Australopithecus, como el Homo habilis. El hombre cromañón fue el antecesor inmediato del ser humano, ¿sí? Este es el hombre cromañón, quien vivió hace aproximadamente 40.000 años, cuyos fósiles fueron encontrados en Francia. Para sobrevivir, el Homo sapiens se agrupó en hordas consideradas las primeras organizaciones sociales de la prehistoria, ¿sí? Más o menos lo que nosotros podemos ver es que el hombre cromañón ya empezó a desarrollarse como civilización, ya empezó a desarrollarse como sociedad, como entorno, como contexto, como referente de avance, como referente de producción, como referente de desarrollo, ¿sí? Como les menciono aquí, entonces lo que nosotros podemos identificar es que directamente el origen de la humanidad no se avala como que una especie de mono empezó a evolucionar, y fin, llegamos al punto final en el que somos seres humanos. No, hubieron muchas especies que coexistieron. Hubo muchos cambios anatómicos, muchos cambios físicos, muchos cambios del pensamiento, muchas especies que aparecieron pero que no lograron sobrevivir, a diferencia del Homo sapiens, que sí fue la especie que logró preponderar y lógicamente que logró tener un avance y un desarrollo dentro de la realidad y dentro del contexto con el cual nosotros nos encontramos, dentro del contexto con el cual nosotros estamos hablando y del cual nos estamos refiriendo directamente. Aquí a nosotros se nos brindan unas imágenes de más o menos cómo era la estructura en la cual eran los primeros por ejemplo, tipos de Homo, ¿sí? Pueden ver que eran cuadrípedos, cómo eran las formas de su mano y cómo más o menos ahora, lógicamente, de acuerdo a la anatomía humana, existe esta transformación en la cual ya tienen, por ejemplo, pies un poco se puede decir aplanados, ya tienen las manos rectas. De igual manera, acá podemos ver cómo era el cráneo, ¿sí? Por ejemplo, de un gorila, cómo es el cráneo de un ser humano, el cráneo de un chimpancé, cómo evolucionan, qué tipo de actividades van desarrollando. Por ejemplo, el Homo sapiens es una especie a la que pertenecen los hombres de hoy en día. Ya dominaron las técnicas de caza y lógicamente practicaban ciertos tipos de ritos religiosos. El hecho de que este tipo de sociedades y este tipo de civilizaciones ya hayan empezado a practicar ritos religiosos quiere decir que tenían una conciencia intelectual alta. Pero esta línea histórica parte desde aquí abajo. Estos cuadraditos naranjas que ustedes pueden ver es más o menos una significación sobre la inteligencia o sobre el desarrollo que tenían estos tipos de seres humanos. Pero para dar explicación a este cuadrito, vamos a ver este video que nos habla sobre cómo se supone que siempre no el ser humano.
Vamos a ver, por favor, chicos. Hemos sido como somos ahora. Se calcula que las personas no siempre hemos sido como somos ahora. Se calcula que la vida en la Tierra apareció hace 3.500 millones de años y el género Homo hace solo 1.7 millones de años. Y la especie a la que pertenecemos, Homo sapiens, surgió hace apenas unos 315.000 años. ¿Cómo pasamos de esto a esto? Y luego a esto. ¿Qué hizo que nuestro cuerpo tuviera tan poco pelo? Bueno, algunos. Que camináramos erguidos, que tuviéramos un cerebro tan grande y complejo. Es decir, ¿cómo evolucionó el ser humano hasta hoy? Decía Carl Sagan que para hacer un pie de manzana, primero tienes que inventar el universo. No nos vamos a remontar tan lejos, pero sí diremos que desde que surgió la vida, y aunque hay muchas explicaciones, todavía no sabemos con total certeza cómo, los seres vivos han estado evolucionando. Primero fueron los seres unicelulares, pero algunas células sobrevivían mejor si se agrupaban, y así surgieron los organismos pluricelulares. Las células empezaron a dividirse el trabajo y así aparecieron órganos y extremidades. Mecanismos como las mutaciones, la selección natural, la deriva genética y la migración de genes fueron el motor de la evolución durante millones de años y dieron origen a una enorme diversidad de especies. Hasta que hace unos 55 millones de años surgieron los primates. Y 40 millones de años después, la especie llamada Pierolapithecus, el bisabuelo de los gorilas, los bonobos, los chimpancés y los seres humanos. Un ancestro más reciente de hace menos de 4 millones de años fue el Australopithecus afarensis. Ella es Lucy. Vivía en África del Este y medía poco más de 1 metro de altura. Sus brazos largos hacen suponer que quizá con frecuencia aún caminaba apoyando sus nudillos en el suelo. Su mandíbula era prominente y su cerebro no era muy grande. Y como ves, aún tenía pelo en el cuerpo. ¿Cómo cambiaron esas características a las de los humanos actuales? Probablemente lo primero que cambió fue la forma de desplazarse. La mayoría de los primates tiene brazos muy largos y piernas cortas porque pasan mucho tiempo en los árboles. Los Australopithecus vivían en zonas con mucha vegetación, con fácil acceso a frutas, nueces, raíces e insectos. Pero cuando el clima cambió y las zonas verdes se redujeron, tuvieron ventaja quienes tenían piernas más largas que les permitían recorrer largas distancias para buscar comida, y ya no hacía falta tener brazos tan largos. El primer homínido que podía dar largas zancadas fue Homo ergaster, el constructor de herramientas. Este cambio de hábitos y la capacidad de recorrer largas distancias tuvieron un efecto secundario muy interesante. Nos dejó sin pelo. Verás, la mayor parte de los mamíferos tienen pelo en todo su cuerpo. Los protege del frío y del sol directo. Además, puede servir de camuflaje o incluso para expresar estados de ánimo. A los mamíferos que no tienen pelo o viven bajo el agua y se aíslan térmicamente con grasa bajo la piel o son muy grandes, el pelo les impediría disipar calor. Una estrategia para refrescarse es usar el sudor. Los caballos, por ejemplo, sudan una sustancia aceitosa y espumosa. Sin embargo, no es muy efectiva. El sudor cubre y enfría el pelo en vez de enfriar la piel. Por otro lado, una persona acalorada y haciendo ejercicio puede producir hasta 12 litros de sudor al día y se aprovecha muy bien. El sudor humano es más agua que aceite y no se desperdicia enfriando pelo, sino directamente la piel. Si una persona y un caballo corrieran un maratón en un día caluroso, el humano puede ganar. Esta habilidad que nos da el sudor no es nada despreciable cuando se trata de perseguir presas o de huir de depredadores. Un detalle curioso, los chimpancés, nuestros parientes cercanos, tienen el pelo negro, pero la piel blanca o sonrosada. Al dejar al descubierto la piel de los ancestros humanos, fue necesario que se oscureciera, dando lugar al tono oscuro característico de los habitantes de África. Otro efecto interesante del bipedalismo, o sea, de la capacidad de caminar usando solo 2 piernas, es que nos dejó libres las manos para cargar cosas y también para empezar a usar herramientas, un paso indispensable para detonar el avance tecnológico y cultural.
Y además, nos cambió las manos. Como primates ya teníamos unos pulgares maravillosos en las manos y en los pies, pero más aptos para columpiarse que para escribir sonetos o dibujar a Goku. No es muy claro si fue antes, después o al mismo tiempo, pero el caso es que nuestro pulgar se volvió más libre y móvil, lo que nos permite movimientos más precisos, delicados y complejos. Las dificultades del clima también obligaron a los protohumanos a buscar una dieta más variada y con mayor densidad de nutrientes. Desarrollamos la fatiga de paladar. Nos aburre comer lo mismo todos los días. El ser humano se expandió por el continente. En la costa sur de África encontró sustento en una gran variedad de plantas comestibles y en los mariscos ricos en proteínas y ácidos grasos. Al mismo tiempo iba ocurriendo otro cambio importante: nuestro cerebro. Bien, entonces, como les mencionaba, algo que nosotros vemos y algo que nosotros directamente entendemos de esta concepción sobre el desarrollo del ser humano es cómo se estructura, por ejemplo, el cerebro humano, ¿sí? Al punto al que llegamos. De acuerdo a lo que el video nos explicaba, por ejemplo, nosotros tenemos un entorno de evolución. Ha existido durante mucho tiempo la pregunta de por qué existe el color de piel negro, cómo se produjo. Aquí viene la respuesta, ¿sí? Todo esto se encuentra desde un momento de evolución, desde un momento de transformación, desde un momento en el cual encontramos un entorno y una característica diferente. Cuando ya empezamos a hablar del cerebro, prácticamente nosotros identificamos cómo el cerebro del ser humano se ha ido desarrollando, ¿sí? El cerebro del ser humano parte, primeramente nos dice, más o menos hablando de una capacidad de 400 centímetros cúbicos, más o menos así, este cuadradito naranja. Poco a poco pueden ir viendo cómo va evolucionando, asimismo cómo va evolucionando el cráneo, cómo se va transformando las características anatómicas, las características físicas, características también dentro del pensamiento. Una vez que todas estas características cambian, que estas características se ven diferentes, nosotros podemos comprender cómo evoluciona y cómo se transforma el ser humano, cómo el ser humano cambia, cómo el ser humano se encuentra directamente relacionado con con una sociedad diferente, ¿sí? Entonces, ahora cuando nosotros escuchemos o cuando nosotros veamos sobre la evolución o el origen de la humanidad, no trata de hablar del origen, ¿sí? Porque como nos decía el video, no existe como tal una teoría clara que me diga, sí, así inició el ser humano, así se produjo la vida humana o la vida animal, como tal, la vida en la Tierra. Sí podemos entender cómo funciona la evolución, ¿sí? Cómo ha hecho que todo lo que nosotros somos hoy en día, que todo lo que nosotros vemos hoy en día, las características físicas que tenemos, las formas de desarrollo con las que nos encontramos, las formas de pensamiento, han venido siendo producto de un largo proceso de evolución. ¿Sí? Y que lógicamente en las próximas clases seguiremos desarrollando. Posteriormente ya veremos cómo era la vida en la era del Paleolítico, cómo era la vida ya lógicamente de las herramientas y que cómo funcionaban de acuerdo a la sociedad y a la civilización, ¿sí? Pero entonces dentro de la presente clase nosotros hemos hablado sobre como tal el origen del ser humano, ¿sí? Les agradezco mucho, chicos, a todos ustedes por haberse conectado a la presente clase. Les dejo para que ya puedan conectarse a su siguiente hora. Que tengan una excelente noche todos. Muchas gracias. Muchas gracias a Gracias, usted. licenciada. Gracias, Licen. Pase bien. Gracias. Pasen bien, Buenas chicos. noches. Gracias, Lice.